Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bueno que estamos una vez aquí en el templo, en la casa del Señor, estando en contacto y en armonía cristiana y en contacto con el Espíritu Santo, que es el único capaz de renovar el corazón del ser humano. Sean todos muy bienvenidos. El Espíritu de Profecía dice una palabra maravillosa. Dice: no hay en este mundo nada más amado para Dios que su iglesia, ni nada que Él guarde con tanto celo y cuidado que su iglesia. Así que, pensando en esto, sean todos muy bienvenidos. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro culto de adoración a Dios. Vamos a hacerlo cantando el himno He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Así que vamos a cantarlo con mucho gozo, colocándonos en pie todos y cantemos este hermoso himno. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Hemos decidido seguir a Cristo. La decisión más inteligente y más elevadora que puede tomar un ser humano en esta tierra. Quisiera reiterar una bienvenida a todos los hermanos y amigos que están conectados a través de las redes. Sean todos muy, muy bienvenidos. Todavía no nos sentamos, FEDEP. Vamos ahora a tener la lectura bíblica. La lectura bíblica que lo encontramos en el libro de los Salmos. Vamos a leer en esta oportunidad el Salmo 14 y los versículos del 1 al 3. Salmo 14, versículos del 1 al 3. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre sus hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos en esta hora a tener dos oraciones. Bueno, en realidad vamos a tener tres oraciones. Le vamos a pedir a nuestra hermana Cecilia que nos dirija en oración. En esta ocasión, Cecilia, me gustaría pedirte que orara por el hijo de Anabel, que está malito de salud, la joven que dio nuestra semana de oración poderosísima. Se escribió que su hijo está interno, así que vamos a orar por él y también vamos a orar por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. Al hermano FEDEP, vamos a pedirle que ore por los jóvenes de nuestra iglesia y por cada familia. Y en adición, por favor, te pedimos que ore por Francisco. Cecilia, se llama Francisco tu amigo, ¿verdad? Francisco, un amigo de Cecilia que está bien delicado de salud y también está interno. Así que vamos a postrarnos en esta hora. Cecilia con la primera oración, FEDEP con la segunda y yo aquí finalizo. Amantísimo Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos buscarte, por permitirnos estar en tu santa casa. Oh Señor, gracias por tus bondades, por tu misericordia. Gracias porque
mitad de semana tú permites que estemos aquí buscándote. Señor, ayúdanos a tener deseo de estar a tu lado, de buscarte, de estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda ungirnos, Señor. Tócanos y que nosotros podamos estar dispuestos a hacer tu voluntad. Oh Padre, tú sabes todas nuestras necesidades. Te queremos rogar que tú estés con nosotros, dándonos fortaleza, que tú nos des salud. Quiero pedirte especialmente por el niño de Anabel. Oh Señor, toca a ese bebé. Sabemos que tú eres nuestro médico y que tú puedes sanarlo. Oh Señor, confiamos en ti, que tú así lo vas a hacer de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Dirige nuestra programación en esta noche. Permite, Señor, que todo lo que hablemos aquí pueda quedar grabado en nuestras mentes y corazones y que podamos sacar la lección que tú deseas que aprendamos. En el santo y glorioso nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amantísimo Padre que mora en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por el privilegio que nos ha dado de estar aquí en tu casa de oración. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido durante la mitad de esa semana. Bendice a cada persona. Tú has dicho, donde 2 o 3 se reúnen, tú estás en medio de ellos. Estamos seguros que tú estás en medio de nosotros. Bendice a cada persona, bendice a los jóvenes. Tú ves lo que está haciendo el enemigo para distraer a ellos. Te pedimos que tú puedas asistir a ellos y permite que ellos puedan victoria en todo lo que hacen. Guíalos, bendice a ellos y permite que todo sea para tu gloria. Amén. Tenemos Francisco que está quebrado de salud entre tu mano. Tú Amén. Eres el mismo ayer, hoy y tú no cambias. Y sabemos que en el pasado tú has hecho grandes cosas. Entre tu mano entregamos. Y tú eres nuestro Dios, no tenemos otro. Por eso que todos los problemas entre tu mano te entregamos todo. Bendícenos, guíanos, bendice la persona que va a traer tu palabra y permite que podamos salir edificados. Amén. Guíanos, protégenos. Todo eso te pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bondadoso Rey, que moras y vives en las alturas de los cielos, glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque estamos aquí, un grupo de tus hijos, con el propósito de estar en contacto contigo y alabar tu nombre. Perdona, oh Padre, nuestros pecados y te damos gracias por tu cuidado y protección tan especial que tienes para con nosotros y para con tu iglesia. Gracias, Señor. Te rogamos, Padre, aquellos hermanos que han de venir pero que por alguna razón no han llegado, apresura sus pasos, Señor, para que junto a nosotros podamos continuar alabando tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Hermanos queridos, ha llegado en este momento la sección de testimonios. Así que quisiera que cada uno tengamos un testimonio, un breve testimonio, aunque sea cortito, grande pero cortito, ¿verdad? Para que podamos seguir disfrutando de lo que viene más adelante. Así que vamos a pedirle a Cecilia, que nos comparta su testimonio. En lo que Cecilia se prepara, quisiera invitar a los hermanos y amigos que están conectados a través de Facebook o por Zoom, que si tienes a alguien al lado, comparte con esa persona eso por el cual das gracias a Dios. Compártelo. Y si no tienes, si estás solito o solita, pues busca ese testimonio en tu mente y medita en él.
medita en Él, porque vamos a ser bendecidos en esta noche, desde allá, desde tu hogar, desde el lugar en que estás conectado, o también si estás aquí, como estamos nosotros en el templo. Seremos todos bendecidos. Así que vamos a hacer esta dinámica en estos momentos. Cecilia. Pues me siento agradecida del Señor por permitirme estar aquí buscando de Él en su santa casa. Me siento realmente agradecida porque el Señor es bueno, porque el Señor me ha ayudado, me ha protegido. Sabemos el tiempo difícil que estamos viviendo y gracias a Dios hace mucho que ni siquiera gripe me da. Por eso le doy muchas gracias a Dios. Le doy gracias por mi familia, mis hijas, mi esposo, y quiero también darle muchas gracias a Dios por mis hermanos de mi iglesia, que son para mí fortaleza, que me ayudan a mantenerme también firme, porque a veces uno le hace falta un apoyo, le hace falta alguien que te haga saber que tú no estás sola. Por eso le doy muchas gracias a Dios por todas sus bendiciones. ¿Están ahí? Ok, ahora perfecto. Gracias, Ariel. Nuestro hermano Fedep, queremos escucharte con tu testimonio. Escuchemos a Fedep. Gracias. Bueno, damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho y por la salud, sobre todo por la esperanza de la vida eterna. Sabemos que muy pronto todo lo malo va a pasar. Y gracias por todo. Amén. Amén. Excelente, gloria a Dios. Víctor, vamos a escuchar tu testimonio. Nuestro hermano Víctor. Vamos a dar testimonios poderosos, grandes testimonios, pero breve, para aprovechar muy bien el tiempo. Bueno, le doy gracias a Dios porque las cosas se han ido mejorando. Amén. Y ha habido lluvia, pero eso es bueno porque significa limpieza, que sea física, pero hay una limpieza, y cuando Dios permite que llueva, trae alegría al ser humano y se producen muchas cosas buenas. Yo le doy gracias Así a Dios es. porque realmente Él me ha dado la vida, me ha cuidado y me ha protegido. Tantas noticias que suceden en la vida y gracias a Dios, eso uno le pide a Dios que lo aleje de uno. Amén. Dios así oye a uno y yo le doy las gracias a Dios. También le doy las gracias a Dios porque a pesar de la pandemia, el alejamiento uno con otro, nosotros uno se mantiene predicando la palabra de Dios y hablándole a la persona de que Cristo, Dios lo ama y que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, y muchos realmente oyen y aceptan el mensaje, y ahora más que nunca, porque realmente la gente ve que la situación como está y que uno necesita a Dios realmente. Amén. Yo le doy gracias a Dios por todo eso. Amén. Y más. Amén. Gracias, Víctor, por compartir tu testimonio con nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea compartir su testimonio, dar gracias a Dios? Yo sé que todos damos gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia. Espero que los amigos y hermanos conectados a través de las redes les esté yendo muy bien en compartir sus testimonios. Yo sé que sí, el Señor les acompaña. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Pues yo quisiera terminar esta sección con un testimonio. En estos días yo estaba cursando un módulo en un taller que estaba impartiendo
Y a la hora ya, el día final, el último día de la clase, el maestro ya iba a dar la nota con el cual todos los estudiantes habíamos pasado el módulo. En el momento que el maestro está dando las notas, las calificaciones, alguien de afuera del aula me hace una seña y me llama. En eso yo salí, hablé con esa persona, pero en ese momento el maestro dentro del aula está dando las calificaciones. Cuando yo termino de conversar con la persona afuera del aula, cuando volví y entré, mis compañeros me dicen: Johanny, felicidades, pasaste el curso con la mejor nota de todos. Éramos aproximadamente 30 estudiantes. Sacaste la mejor nota, pasaste el módulo con un 97. Y yo dije: wow, gloria a Dios, qué bueno. Y el maestro ahí aprovechó y me dijo: Johanny, ¿usted es cristiana? Y yo dije en mi mente: ahora es que me voy a aprovechar. Y dije: sí, maestro, yo soy cristiana, yo soy adventista del séptimo día. Y él me dijo: oh, ¿usted es de los que no comen cerdo? Y yo le dije: sí, no como cerdo, no como marisco, ni nada que le haga daño a mi cuerpo. Y también guardo el sábado. Y le doy gracias al Señor porque de una manera muy especial, para mí muy especial, porque nunca me había pasado que yo haya pasado un curso con la mejor nota, nunca me había pasado eso. Y el Señor permitió que de esta manera especial, Él a través de mí, una persona indigna, pero usada para glorificar su santo nombre. Y yo agradezco mucho al Señor por eso. Mis hermanos, en el servicio de Dios hay gozo y satisfacción. El Señor no deja a ningún cristiano, no lo deja en la pesadumbre, en la angustia, en los malos tiempos, nunca los deja solo. Más bien, en esos momentos Él te dice: estoy a tu lado, no te preocupes que yo te ayudaré. El Señor siempre está a nuestro lado. Y en aquellos momentos, como dice el poema, solo veo una sola huella en el camino, les quiero recordar a todos que esas huellas no son nuestras. Esas huellas son de Jesús porque Él nos lleva en sus brazos de amor. Bendiciones para todos. Quisiera aprovechar estas palabras para extenderle una cordial bienvenida a este culto de adoración y testimonio, una bienvenida muy especial a cada uno de ustedes. Qué bueno que a pesar del clima, a pesar de toda esta agua que son bendiciones del cielo, pero a pesar de eso estamos aquí con el propósito de continuar alabando el nombre de nuestro Dios y nuestro Creador. Así que bienvenidos todos los que están aquí y bienvenidos también los que están en las redes, que espero que ya también hayan finalizado su sección de testimonio. Así que con esta bienvenida vamos a escuchar una parte especial a través de los labios del cuarteto Jerusalén. Fue molido por mi transgresión, señalado y sin compasión, a los suyos llegó, ninguno le conoció, todo el peso llevó, no se quejó, su paso fue firme para vencer al mal de la muerte. Por todo soportó, al Golgota subió, la voluntad del cielo era su meta. Su sangre se derramó en la cruz para salvarme. Es Jesús resucitó, Él vive y reina para siempre. No le venció la muerte, es santo, es fuerte. Rompió toda cadena, nos dio la vida eterna. Digno es Él quien dio la libertad.
ancho será su final, pues a su Salvador quisieron dejar atrás y amar la maldad. Será mejor la suerte de otros, los que por fe murieron en Cristo, pues resucitará, a su Señor verán y juntos cantarán canción del Cordero. El Redentor nos recibirá entre las nubes. Con Jesús el que venció, los santos vivirán por siempre. Atrás quedó la muerte, no habrá que temerle. Será la tierra nueva, hogar de dicha plena. Digno es ser quien dio la libertad, quien resucitó, a los suyos dará la vida, y al lado de los que murieron verán descender al Cordero que les salvó, para entregarles vida eterna. Es Jesús resucitó, Él vive y reina para siempre. No le venció la muerte, es santo, es fuerte, rompió toda cadena, nos dio la vida eterna. Digno es ser quien dio la libertad. Digno es ser quien dio la libertad. Amén. Nuestro Jesús resucitó, vive y reina y nos concede libertad y nos va a llevar muy pronto al reino de los cielos. Mis hermanos, nuestros corazones están preparados para ahora recibir la parte central de esta noche, que es palabra de Dios. En esta hora vamos a recibir el mensaje divino a través de los labios de nuestro hermano Billy Domínguez. Así que Billy, con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que Dios esté en sus corazones y que les abra el entendimiento para oír su palabra. Vamos a orar. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por todas las cosas que nos has dado. Gracias por el privilegio que todavía tenemos de venir a adorarte a tu santo templo. Señor, concédenos el recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, después de esta hermosa parte especial, digno es el Señor, como decía la parte especial que oímos. Preciosa esa selección. Nuestro tema de esta noche se llama El Titanic y su desafío a Dios. Ariel, ¿puedes comenzar con el PowerPoint? Saben que al principio del siglo XX, el siglo XX al comienzo fue muy importante porque hubo muchísimos inventos, muchas cosas que no tenía la humanidad y comenzaron a desarrollarla. O sea, el tiempo era el tiempo de grandes inventos y que significaba mucho en el avance de la vida y de la humanidad. Puede pasar a la segunda, Ariel. Había muchos inventos. Entre estos inventos de principio de siglo estaba la máquina de vapor, los telares industriales. Así se avanzaba más, había más empleos.
se inventó la luz eléctrica, o sea, el uso de la luz eléctrica, porque el telégrafo, el automóvil, la grabadora, muchos avances, mejora en los trenes y en su rapidez, los tractores para la agricultura. Era comienzo de siglo, el ser humano dijo, nosotros podemos avanzar, pero lamentablemente al hacer esto se alejaban de Dios, se alejaron de sus caminos. Por ejemplo, hicieron muchas investigaciones arqueológicas que lamentablemente se desviaron de las enseñanzas de la Biblia. Se comenzó a darle mucha importancia a los descubrimientos y las enseñanzas de los ateos. Aquí comenzó a desarrollarse el ateísmo. El ateísmo existía antes, pero aquí empezó a desarrollarse con una fuerza tan grande que inclusive los científicos decidieron que la teoría de Darwin que se desarrolló en esta época era la realidad, que la evolución era la realidad y que Dios no existía, que era un invento de las personas, para la religión era el opio de los pueblos, como decían los comunistas. Comenzó el socialismo, el comunismo, los grandes pensadores, Engels, Lenin, Marx, tiempos de cambios filosóficos, pero lamentablemente apartándose de Dios. Y surgió lo que vemos en la número 3, que es el humanismo. El humanismo es la carencia de que la creencia, de que nosotros somos nuestros propios dioses. Nosotros podemos llegar a una altura en el conocimiento que no necesitamos a Dios. Lamentablemente, el humanismo comenzó en esta época. La medicina y la ciencia lograron también adaptarse al método científico. Muchos con este método científico decían que si nosotros no lo vemos, no lo creemos. Que tenía que entonces tener pruebas de que Dios existía, que tenía que ser visualmente ver a Dios. Si no lo vemos, entonces no existe. Esa era la creencia de estas personas en el humanismo. Lamentablemente, el arte de la guerra comenzó a desarrollarse también en este periodo de tiempo y se desarrolló lamentablemente para el mal, la destrucción del ser humano, ya sea individual o en grandes cantidades. Ya como dijimos, la teoría de la evolución, y comenzó la construcción de grandes inventos de transporte. Los trenes ya existían, pero los desarrollaron con más fuerza, con más velocidad y llegaban más rápido a los lugares, incluyendo aquí los barcos. Bueno, el comienzo del título dice desafiar a Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de personas que han desafiado a Dios. Lo desafiaron en el pasado, en el presente y seguirán desafiándolo. Pero la pregunta que le hago, hermanos, estas personas lamentablemente no tienen razón. No, estos que desafiaron a Dios no les fue bien. Ya ustedes lo han visto, desde Génesis vimos a Nimrod con la torre de Babel. ¿Qué le pasó a la torre de Babel? Fue destruida. Y así sucesivamente, Caín. La Biblia está ahora, en nuestra época, en la época contemporánea,
Hay muchos que han desafiado a Dios y no les fue bien. Por ejemplo, John Lennon, que era participante de la agrupación de los Beatles, dijo que ellos eran más famosos que Dios, que eran más famosos que Jesús. ¿Y qué le pasó a John Lennon? Fue avaliado en un parque en Nueva York. Lo mataron por un fanático de él, imagínense. Pero son las consecuencias que tienen las personas cuando desafían a Dios. Continúa, Ariel. Vamos a ver Daniel 12:4. Daniel 12:4 dice: tú pues, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará ¿qué? La ciencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Se multiplicó la ciencia porque el avance que hubo el final del siglo XIX y principios del XX, se avanzó tanto y tanto en la ciencia, más que nunca en la humanidad. Más que nunca, porque ya estaba en la profecía, ya estaba hecho. Siguiente, Ariel. Ya estaba profetizado. La siguiente. Ya vimos que surgen filosofías ateas, como vimos. Dale a la siguiente. Vamos a ver Salmos, que fue la lectura bíblica, Salmos 14, 1 al 3. El Salmos 14, del 1 al 3, nos dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han hecho cosas abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Pero todos se habían desviado, a una se habían corrompido, y no había quien hiciera el bien. No había ni siquiera uno. Eso lamentablemente, principio de siglo, comenzó todo este movimiento ateísta. A la siguiente, Ariel, por favor. El Titanic. El Titanic, un barco de leyenda. Vamos a ver, un momentito. Ajá. Como dijimos, la ciencia se multiplicó y el transporte también sufrió un avance tremendo, más rápido, más grande. Y en esto nos lleva a la historia de hoy. Titanic, un barco de leyenda. Un momento. Vemos que ok, aquí está. Es probablemente el barco más famoso de la historia, toda una leyenda que sigue fascinando el día de hoy. Tras zarpar de Southampton el 10 de abril del 1912, acabó naufragando a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, Canadá. Fue el mayor transatlántico para pasajeros del mundo en su época. El Titanic no lo construyeron solo, tuvo dos hermanas. Estaba Olympic y estaba Britannia. Igualitos, eran igualitos, pero la diferencia era que el Titanic se hizo para personas ricas, era de lujo y confort, tenía todo lo que ustedes se pueden imaginar de avances. Puedes darle para adelante la próxima, Ariel. Mire, el Titanic fue hecho para pasajeros de lujo. Lo que ustedes estaban a ver es un cartel de anuncio de la época. Estaban anunciando el barco. La travesía iba a ser de Europa a América en tiempo récord. Porque ellos querían hacer un tiempo récord. Querían ser los primeros. El lujo, el confort,
Mire, fíjense, tenían, dale a la siguiente, Ariel. Tenían de todo tenían. Eso es lo que ustedes están viendo ahora, era el Titanic, es una maqueta del Titanic con todas las divisiones. Ustedes ven un corte, ustedes pueden ver lo que tenía. Ahí está la eslora, es lo largo del barco, tenía 267 metros. De ancho tenía 28 metros, el peso 52.310 toneladas y la velocidad de crucero es 21 nudos, que para hacer un barco era de lo más rápido que había en la época. Puedes darle a la siguiente, Ariel. Joseph Bruce Ismay. Vamos a ver. Este es el dueño de toda la línea del Titanic, que era la North Star. La North Star era la fábrica que hizo los 3 barcos, principalmente el Titanic. Este señor, lamentablemente, fue el que dijo a la prensa que ni Dios mismo podía hundir el barco. ¿En qué se basaba él? Él se basaba en, claro, la ciencia humana. Ellos habían hecho del barco, le habían puesto unas mamparas, unas planchas adicionales, que si el barco sufría una rotura, esas planchas inmediatamente iban a activarse y a tapar la fractura. Pero vamos a ver que este hombre, fíjense, fue un cobarde. Este hombre, cuando el barco empezó a hundirse, se fue del barco, cogió un bote salvavidas y se fue. Los dejó a todos. Después en la investigación que hicieron, que ahí lo señala, se le acusó de haber escatimado en materiales para construir el barco. Todo ello sin prueba alguna, claro. Los periódicos lo rebautizaron como Brute, el bruto, Ismay o el cobarde del Titanic, por haber abandonado el barco. Aunque la investigación le exoneró, su reputación nunca volvió a ser la misma y tuvo que dimitir como presidente de la compañía. Nadie ya le creía. Puede seguir, Ariel, la siguiente. ¿Ustedes ven eso? Esas son las hélices del barco. Mire qué enorme era ese barco. Fíjense las personas en la parte de abajo, comparada con, eran 3 hélices que tenía, eran enormes. Eso era una cosa, por eso es que tenía esa velocidad, por esas enormes hélices. Otra cosa era vapor, el barco era vapor. Los colosales dimensiones se pueden apreciar. Y en Irlanda fue que construyeron este barco. Continúa, Ariel. Hay una cosa interesante. Mire, esa es la cadena del ancla. Ese es 3 eslabones. 3 eslabones de una cadena. Mire qué enorme. Enorme. Continuar. Esa es la gran escalinata principal. Era el corazón de la vida de primera clase. Claro, el barco se dividía en varias clases. Estaban la primera clase, los que trabajaban en el barco y los residuos, las personas de baja reputación y todo eso que las pusieron ahí. Se elevaba majestuosamente a través de 6 cubiertas y estaba rematada por una cúpula de cristal que permitía el paso de la luz natural. Eso era majestuoso, era de mármol, hecho con una madera preciosa. Continúa. Entonces, si los locales del Titanic no se presentaban bastante exclusivas, la cadena del restaurante de los hoteles Ritz tenía un restaurante en el Titanic. O sea, ya estamos hablando de que era de lo más lujoso que había. Y miren qué comedor. Continúa, Ariel. Tenían hasta barbería. En primera y última clase tenían barbería. Pues continúa, Ariel. Había gimnasios, tenían sus propios preparadores físicos. Lamentablemente,
pasó algo muy terrible en la construcción. Solamente, como decía la ley, solamente permitieron 1/3 de la tripulación que había. 1/3 de los botes salvavidas. O sea, si la tripulación era de 3.547 personas, había botes solamente para 1.178. ¿Por qué esto? Porque ellos decían que ese barco nunca iba a ser hundido, que ni Dios mismo lo iba a hacer. Y ellos lo que hicieron fue cumplir con una ordenanza de las leyes marítimas. Continúa, Ariel. Vean, eso era para tomar té. Esa era de tomar té nada más, mire. Tomar té y se reunían y fumaban. Eso es para que ustedes vean los lujos. Todo era enchapado en oro y maderas preciosas. Continúa, Ariel. Edward Smith, de este señor, era el capitán del barco. Lamentablemente, era más popular entre los que iban al barco. Este era el último año de retiro, era de retiro de él, el último año de trabajo. Y era muy amistoso con toda la tripulación, pero no, ya era para retirarse, él ya debía haberse retirado. Estaba muy lento en sus decisiones y tuvo una actitud dudosa. Esa actitud dudosa hizo que muchísimas personas murieran. Desde el choque del Titanic contra el iceberg, murió ahogado cuando se hundió el barco. Él murió en el barco. Continúa, Ariel. Frederick Fleet. Este fue el vigía del Titanic, porque el Titanic chocó con un iceberg. Pero este vigía, lamentablemente, cuando él gritó, muchos no le hicieron caso, porque era casi las 12 de la noche, hay muchos que estaban durmiendo. Y una cosa que investigué, que los vigías, no todos tenían binoculares, les faltaba binoculares. Algo que pasó, que no le dieron binoculares suficientes. Y cuando este hombre divisó el iceberg, ya era muy tarde, el barco no podía desviarse. En 1965, atribulado por la desgracia, este hombre se ahorcó. Lamentablemente no todos pudieron superar este evento. Continúa, Ariel. William Murdoch. William Murdoch era el primer oficial del barco y lamentablemente tuvo una decisión equivocada. Cuando le dijeron lo del iceberg, que el barco se dirigía hacia el iceberg, hizo que girara a estribor, o sea, hacia la izquierda. Hizo que girara el barco. Al girar el barco, el iceberg rajó el barco. Y de 16 planchuelas que tenía, 5 fueron rajadas. No había ya remedio. Lamentablemente, si él hubiera tomado la decisión de chocar de frente al iceberg, se hubiera abollado nada más el barco. Mire qué increíble. Estas son las cosas que... Puede continuar, Ariel. Tenían una cabina telegráfica. Vamos a explicar lo del telégrafo. Eran personas adineradas que iban en ese barco y había unas personas que atendían el telégrafo. Estaban llegando constantemente noticias de que el mar estaba lleno de iceberg, que bajaran la velocidad de los barcos. Pero ¿saben? Porque las personas ricas iban al telégrafo y enviando noticias de negocios, de lo que sea, ocupaban el tiempo de recibir los mensajes de urgencia por culpa de esas personas. Y muchas veces el barco que se llamaba California
que estaba exactamente a 10 minutos de cuando ocurrió la desgracia. ¿Usted sabe lo que le hicieron a ese barco cuando él le estaba avisando de lo que estaba pasando con los icebergs? Le dijeron que saliera de la línea, que saliera de la frecuencia, que los dejara tranquilos. ¿Y qué hizo el barco? En el barco California se lo dijeron al capitán. El capitán le dijo: apaguen el telégrafo. No nos quieren escuchar, vámonos de aquí. Exactamente a la media hora de suceder esto, de ellos apagar el telégrafo, fue que pasó el choque. Fíjense, por estar ellos avisándole noticias de esos ricos, de esos millonarios, perdieron la oportunidad. Hay una señal de auxilio que se llama SOS. Aquí fue por primera vez que la usaron. ¿Y usted sabe qué significa SOS? Save our souls. Salve nuestras almas. Es lo que significa SOS. Salve nuestras almas. Lamentablemente, muy tarde, muchos barcos recibieron la noticia, pero estaban muy lejos. Y muy tarde recibieron ese SOS, que es la llamada de auxilio internacional. Continúa, Ariel. Los terribles últimos minutos del Titanic. ¿Ustedes saben lo que pasó? Cuando se rajó el casco de la nave a nivel de la línea de flotación, el barco empezó a hundirse por la proa, o sea, por la parte de adelante, y la popa empezó a elevarse, como ustedes ven ahí. Llegó el momento que se elevó tanto, el peso del barco era tanto que se partió en dos, y las personas fallecieron, las que estaban en el barco en ese momento, que no le dio tiempo a salir, fallecieron. Continúa, Ariel. Como ustedes ven, quedó aturdido el capitán cuando pasó este suceso y no dio instrucciones a tiempo. Hay personas que tomaron la decisión por ellos de dirigir las personas hacia los botes salvavidas, las mujeres y niños primero. O sea que muchos, la mayoría hombres, fallecieron porque no cabían en los botes. Otra cosa que les voy a decir: en esos botes no estaban totalmente llenos, se pudieron haber salvado más personas, pero esas personas ricas y millonarias no permitían que se llenara esos botes porque tenían miedo de que se hundieran, y por eso cayeron al agua. Los botes salvavidas, insuficientes de por sí, solo se llenaron a medias, lo que condenó a muchas gente de una muerte segura. Continuaría. Margaret Brown. ¿Usted sabe cómo le llamaron a esta señora? La insumergible Margaret, o Margie la insumergible. Esta mujer se encargó por ella misma de coger todas las personas que podía y llevarla a los botes salvavidas, porque no había dirección, la gente estaba en pánico, y incluyendo los de la tripulación no estaban protegiendo su vida, pues no estaban haciendo su labor de llenar los botes. Ella sí lo hizo, inclusive trató de quedarse en el barco, pero no se lo permitieron. La montaron en un bote y cuando se rescataron, ella continuó ayudando a los sobrevivientes en el barco que los rescató. Continúa la próxima. Supervivientes de Titanic a la deriva. Estuvieron horas a la deriva. ¿Por qué? Porque los barcos más cercanos estaban muy lejos para llegar a tiempo. La imagen muestra el bote plegable D, rescatado a las 7:15 de la mañana. Ok, el barco que los rescató se llamaba Carpathia y llegó, pero ya llegó cuando vio a todas las personas en los botes salvavidas, y lamentablemente los que cayeron al mar murieron de hipotermia porque eran aguas heladas.
congelada completamente. Uno en agua helada no sobrevive ni 5 minutos. Cuando llegaron, lo que encontraron fue gente en chalecos salvavidas flotando en el agua, ya muertos. Continúan. Aquí vemos ya que el rescate por fin llega del buque Carpatia. Y vean los sobrevivientes. Déjenme decirles, ¿ustedes saben cuántas personas sobrevivieron? De 3.547. Mire, esto es increíble. 762 personas. Todos los demás fallecieron. 712 sobrevivientes fueron rescatados por el Carpatia, como dije, que había oído de la transmisión de SOS antes de que se hundiera. Pero cuando llegó, ya era muy tarde. Continúa, Ariel. El desastre del Titanic, déjeme explicarle que hay muchos periódicos en esa época que dieron por sentado, como habían dicho que el barco que ni Dios podía sumergirlo, que el barco se había hundido, sí, pero que todos habían salido ilesos. Esas fueron las primeras noticias que llegaron, pero después se supo la verdad. Ahí el letrero dice: desastre en el Titanic, grandes pérdidas de vida. Eso fue. ¿Usted sabe cuánto duró hundiéndose el barco? 1:30. En 1:30 se hundió. No duró nada. Ese barco que desafió a Dios. El día siguiente se conoció la verdadera dimensión de la catástrofe. El hundimiento del gigante insumergible, entre comillas, llenó las calles de vendedores de periódicos y dejó imágenes icónicas. El 16 de abril, ese niño, se llamaba Ned, repartía la edición que confirmaba a los atónitos transeúntes la magnitud del desastre. No lo creían. Continuaría. Mucha gente. Vean, no sé si se ve bien, ahí vean el casco sumergido del Titanic. Ahí en grande dice: los restos del Titanic ocupan 5 kilómetros cuadrados. El barco se despedazó cuando fue hundiéndose. No cayó exactamente completo, se partió y muchos pedazos cayeron en 5 kilómetros a la redonda. Unos submarinos llegaron ahí. Miles de restos de objetos diseminados en el lecho marino. Muchos de estos objetos fueron rescatados. Ahora, para que ustedes sepan la profundidad que tiene y el frío tan grande que hay en esa profundidad, ha permitido que los cadáveres estén intactos. Trataron de rescatarlos, pero la familia de esas personas se negaron. Dijeron que esa es su tumba y que las dejen ahí, que las respeten. Trataron de rescatarlas, pero los submarinos en esta época, pero le dijeron que no. Continúa, Ariel. Vean, descansa a 3.784 metros, o sea, 3.7 kilómetros de profundidad. En 1985 fue que descubrieron los restos. James Cameron ha logrado llegar hasta él, por lo que existen pocas imágenes públicas. Continúa, Ariel. El arca de Noé. ¿Qué lección bíblica podemos seguir? ¿Qué lección Dios nos dio? Construido con madera nada más. La gente que lo construyó no tenía conocimiento ninguno de construir un barco, por primera vez lo construían. Las instrucciones fueron dadas por Dios mismo. Había garantía que no se iba a hundir. Señores, esto es una lección tremenda. Nosotros, ¿a qué nos aferramos? ¿A este mundo
o a las cosas de Dios. Con las cosas de Dios tenemos salvación. Dios nos da salvación. ¿Quiénes se salvaron? Las 8 personas que creyeron en Él. Pero saben una cosa, que en el arca de Noé había espacio también para todo el que quisiera entrar. Dios nos dice hoy, ahora mismo, yo te quiero salvar. ¿A cuál tú vas a ir? ¿Al arca de Noé o al Titanic? Que representa las glorias humanas que son pasajeras. La salvación Dios nos la da en nuestra mano. Vamos a ver, póngase de pie los que quieren llegar a seguir a Dios y seguir su salvación. Póngase de pie. Yo quiero ver si Johanny hace una oración por estas personas. Las personas que nos están viendo por las redes sociales, queremos que usted levante la mano y ore si usted cree que tiene que ir al barco de la salvación que está en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la única salvación, no hay más nada. Las cosas de este mundo, ¿a dónde nos va a llevar? A nada. No duraron nada. ¿Cuánto duró el Titanic? 4 días. 4 días desde su construcción, desde que salió. 4 días. El arca de Noé todavía está en las montañas del monte Ararat. Y Dios no ha querido que lo rescaten. No sabemos por qué, eso es, nada más lo saben. Pero cada vez que hay fotos y de todo, hay fotos aéreas que han visto el arca de Noé. Hay personas que en el siglo XIX llegaron, pero ¿qué sucede? Unos terremotos hizo que se deslizara en la nieve, unos glaciares que hay en ese monte Ararat que está lleno de nieve. Dios parece que no quiere que toquen eso, porque ustedes saben muy bien que los seres humanos cogerían esas piezas como sagradas y empezaran a adorarlas. ¿Es así? ¿Cuántas cosas dejó Jesús en la tierra? Nada. ¿Por qué? Porque sabía que el ser humano iba a querer glorificarlas y ponerlas como sagradas. Y bueno, ya lo han visto. Hasta los clavos, como nosotros decimos, hasta los clavos de la cruz se ponen a adorarlo. Vamos a pedir entonces a Johanny. Johanny, despídenos en oración y haz una oración de entrega. Que nosotros busquemos el barco de la salvación, que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer esta oración de rodillas. Oramos. Padre amante que moras en las alturas de los cielos, glorificamos tu nombre en esta noche. Gracias, Señor, por ese llamado especial que cada día nos haces para entregar nuestras vidas a ti. Pero en especial, gracias, Señor, por utilizar este siervo Billy para que tú una vez más nos llames a consagrarnos a ti. Oh Padre amante, pon en nuestros corazones ese rechazo al mundo. Pon en nuestros corazones la enemistad que tú deseas que tu pueblo tenga con este mundo. Que podamos ver, oh Padre, la necesidad de ti en nuestras vidas, Señor, para que tú nos guíes, para que nos perdones, para que nos orientes en este mundo oscuro, pero también, oh Padre, para hacer luz a aquellas almas que aún viven en oscuridad. Padre amante, gracias por ese anhelo que tienes de que nosotros estemos junto a ti. Perdona, Señor, cada rechazo, cada ignorancia, el descuido espiritual, Señor, que algunas veces tenemos. Perdónanos, pero sabemos que nos acoges con tus brazos de amor cuando tenemos un espíritu y un corazón contrito y humillado. Y te damos gracias por ese amor tan paciente e inmensurable que tienes por cada uno de nosotros. Padre amante, en esta noche hemos recibido tu mensaje
Te rogamos, Señor, que con tu Espíritu Santo podamos tomar la verdadera decisión, la correcta decisión, la decisión eterna, que es la de seguir tus pasos en esta tierra y luego reencontrarnos contigo en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendice nuestra iglesia, nuestras familias, cada hermano, Señor. Séllanos para salvación y vida eterna. Bendice a Billy, Señor, que tan dispuesto ha preparado este tema tan especial. Síguelo usando para que cada vez que Él hable, que Él predique, que Él lleve tu mensaje, sean palabras de lo alto, palabras de poder que lleguen a los corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, les invitamos una vez más a estar reunidos a través de nuestros cultos este próximo viernes en nuestra sociedad de jóvenes a las 7:45. Les esperamos. Que pasen todos una feliz noche. Fue molido por mi transgresión, señalado y sin compasión, a los suyos llegó, ninguno le conoció, todo el peso llevó, no se quejó, su paso fue firme para vencer al mal de la muerte. Por todo soportó, al Golgota subió, la voluntad del cielo era su meta. Su sangre se derramó en la cruz para salvarme. Es Jesús resucitó, Él vive y reina para siempre. No le venció la muerte, es santo, es fuerte. Rompió toda cadena, nos dio la vida eterna. Digno es ser quien dio la libertad. Cuando venga en gran majestad, para muchos será su final, pues a su Salvador quisieron dejar atrás y amar la maldad. Será mejor la suerte de otros, los que por fe murieron en Cristo, pues resucitará, a su Señor verá, y juntos cantarán canción del Cordero. El Redentor nos recibirá entre las nubes. Con Jesús el que venció, los santos vivirán por siempre. Atrás quedó la muerte, no habrá que temerle. Será la tierra nueva, hogar de dicha plena. Digno es ser quien dio la libertad, quien resucitó, a los suyos dará la vida, y al lado de los que murieron verán descender al Cordero que les salvó.
resucitó, Él vive y reina para siempre. No le venció la muerte, es santo, es fuerte.